Bien, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Melchor, soy catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba y me han pedido que hable de patrimonio histórico de Córdoba y su provincia en época antigua, y yo voy a centrar mi intervención en patrimonio inmaterial, con concreto en patrimonio histórico, las fuentes históricas que tenemos que nos hablan de la historia de Córdoba y su provincia, y en una segunda parte voy a hablar un poco de la huella de Roma en la España actual y por supuesto en nuestra provincia. En cuanto a hablar de historia de Córdoba, habría que empezar aludiendo a que ya a los orígenes, al poblado ibérico existente en la colina de los Quemados, Silio Itálico nos informa que durante la guerra del 218, la Segunda Guerra Púnica, el poblado de la antigua Córdoba, que era el nombre indígena, se puso de parte de los cartagineses. Esto va a ocasionar que después de la derrota de los cartagineses en el 207, la ciudad sea sometida, tenga que rendirse a los romanos y que se cree una guarnición romana en el llano que va a encargarse de controlar al poblado indígena existente en Colina de los Quemados y también de controlar las incursiones que frecuentemente hacían los lusitanos entrando por el valle del Guadiato a saquear las fértiles tierras del valle del Guadalquivir. Poco tiempo después, el geógrafo Estrabón, en su obra En la geografía, es el que nos permite o nos da los datos sobre la fundación de Córdoba, al decirnos que Córdoba es una fundación de Marquelo, me estoy refiriendo a la Córdoba romana, que se establece a mediados del siglo II a.C. y que en su fundación participan romanos, itálicos e indígenas romanizados, indígenas que van a bajar del valle del poblado existente en lo que hoy es el Parque Cruz Conde, y también probablemente indígenas que combatieron con los romanos formando parte de las tropas auxiliares. Para la República, las fuentes históricas nos dan gran información sobre Córdoba y su provincia. Por ejemplo, Salustio nos habla continuamente de las guerras, o frecuentemente, de las guerras sertorianas, del conflicto con Sertorio, un rebelde que vino aquí, que se enfrentó a los conservadores, al partido conservador en Roma, y tenemos numerosos acontecimientos. Salustio nos habla de un terremoto que tuvo lugar en el año 79 a.C., un terremoto perfectamente documentado por las fuentes, en el que murieron un gran número de personas. En un poema de la escuela de Séneca, de Seat Patriam, se habla de más de 300 funerales, o nos habla de que en el 74, para celebrar las victorias de Metelo contra Sertorio, en Córdoba se organizaban fiestas a todo lujo, de tipo helenístico, con banquetes, con manjares traídos animales, traídos de otras provincias, y eran fiestas, por ejemplo, en las que se daban representaciones teatrales. Sorprende que en el 74 a.C. ese tipo de fiestas, ya digo, de tipo más oriental y helenístico, se daban en la capital de la provincia Hispania Ulterior, porque otro tema que hay que resaltar y que nos dicen las fuentes es que Córdoba fue capital de una de las dos provincias en las que se dividió Hispania en época republicana, la Hispania Ulterior. Por ejemplo, tenemos noticias que nos da Cicerón en las Berrinas de que Calpurnio Pisón, impartiendo justicia en el foro como gobernador provincial que era, se le rompió un anillo, o que otro gobernador provincial, Casio Longino, Quinto Casio Longino, sufrió un atentado al salir de la basílica del edificio para impartir justicia que existía en Córdoba. También las fuentes históricas y fundamentalmente el corpus cesariano, el velum civile, el velum alessandrino y el velum hispaniense nos informa de las guerras civiles ocurridas entre el 49 y el 45 a.C. Nos aportan datos sobre el urbanismo de la Córdoba republicana, por ejemplo sobre el puente. Nos hablan de la toma de ciudades como Ategua, en lo que hoy es Santa Cruz, la fortaleza más fuerte de los pompeyanos. Nos hablan de batallas como la de Soricaria, una batalla que tiene lugar
en las inmediaciones de Espejo, una importantísima batalla antes de la batalla de Munda, que hay que decir que su ubicación se tuvo que dar en la provincia de Sevilla, pero en la campiña de Córdoba se dieron batallas de la importancia de Soricaria. También las fuentes nos hablan de que Córdoba, tras las guerras civiles, se convierte en colonia patricia, una fundación debida a César, ordenada por César, aunque se haría después de su muerte. Y también esas fuentes, Plinio en su Historia Natural nos habla, por ejemplo, de la creación en la provincia de numerosos municipios y colonias. Municipios como Melaria, Fuentovejuna, Igabrum, Cabra, Cisimbrium, Zambra, o colonias como Ucubi, Espejo o Ituqui en lo que hoy es Torreparedones. También las fuentes históricas, la epigrafía, nos hablan abundantemente de los distintos grupos sociales que existieron en la provincia, de familias senatoriales como los Séneca o Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio. La familia de Marco Aurelio paterna era originaria de Espejo, de Ucubi, y otros muchos notables. Las fuentes nos hablan de la riqueza minera de Cerro Muriano, donde se producía oro y cobre, o que eran propiedad de un particular que fue condenado a muerte para que Tiberio se quedara con las minas. Todo esto nos habla de una profunda romanización y un legado que nos dejó Roma, de una huella que la encontramos en la lengua que hablamos todos, el español, que se refleja, por ejemplo, en la economía, esa moneda única que tenemos, el euro, mucho tiempo antes, en época romana, el denario, el sestercio, circularon en torno al Mediterráneo como una moneda única. La red viaria que estableció Roma y que nuestra red de caminos actuales de Córdoba y de la provincia descansa sobre esa antigua red viaria, por ejemplo, el camino que va de Córdoba a Peñarroya y que luego sale en dirección a Extremadura, o el camino que va de Córdoba a Málaga. También el gusto por los espectáculos, la pasión por los espectáculos es romana. Antiguamente había espectáculos teatrales de gladiadores, de carreras de circo. Es el mismo gusto que hoy día tenemos por otro tipo de espectáculos modernos, donde también había fans o clubes de fans como había en época romana. La literatura, el derecho tienen una notable influencia de época romana. El derecho hoy día, el derecho privado, uno coge los testamentos, las compras, las ventas, y debe muchísimo al derecho romano, que llegó transmitido por escuelas de juristas de época medieval y renacentista hasta nuestros días. El arte, el ideal de poder e imperio, se ha utilizado siempre el modelo romano. Las estatuas ecuestres, aquí tenemos la de Gran Capitán. Las estatuas ecuestres derivan de la de Marco Aurelio, el emperador. Los arcos y columnas, la columna trajana. En Córdoba tenemos los triunfos a San Rafael, que es el triunfo de la iglesia, o el plano de las ciudades, la organización, acueductos como los que se conservan en Córdoba, cloacas. Todo eso viene del mundo romano. Y también en política, en la existencia de comunidades regidas por un senado, por unos magistrados y por una asamblea que elige a los magistrados año tras año, algo que se habla de la democracia, que normalmente hablamos de Grecia, de las ciudades griegas. En toda la República Romana el sistema funcionó igual, y en todas las ciudades del imperio durante los 3 primeros siglos del imperio, anualmente la gente de Colonia Patricia, de Ucubi, de Melaria, iban a depositar su voto y elegían a quienes lo iban a gobernar, respetando todo unas leyes que además fueron universales para todos. Las leyes romanas, fueran buenas o fueron malas, se aplicaban en todos los límites del imperio romano. Quiero terminar diciendo que en ese legado romano yo considero que la primera sociedad globalizada de la historia fue la sociedad romana. Una moneda, una cultura única, una red viaria que integraba todo el imperio, unas leyes para juzgar a todos los habitantes del imperio, fueran buenas o malas. La ciencia y la tecnología o la literatura circuló por esa red de calzadas romanas y de comunicaciones. Los romanos construían igual una cisterna en Córdoba, en Monturque, como las construían en Valeria, en Cuenca o en cualquier otra parte del imperio romano. Fue una sociedad muy globalizada y una sociedad integradora. Evidentemente Roma creó un imperio por la fuerza, pero Roma supo integrar en el imperio a distintos pueblos, culturas,
lenguas, religiones, y una vez lo unificó por la fuerza, permitió o facilitó el que convivieran todos, convivieran todas y que en un ámbito de integración. Ese fue uno de los grandes logros de la cultura romana. Hoy día que queremos crear barreras, que la gente se juega la vida cruzando el Mediterráneo por buscar una vida mejor. En ese momento el Mediterráneo era el Mare Nostrum, era un mar interior del Imperio Romano, y todos los habitantes, con mayor o menor fortuna según su condición, vivían siguiendo la misma ley, el mismo sistema económico, político y social. Muchas gracias.